El rostro del gerente del banco perdió todo el color en un solo segundo, como si el propio miedo lo hubiera alcanzado y vaciado. Sus dedos temblaron cuando tomó el teléfono, y la forma en que su respiración se cortó le indicó a Danica Gross que no se trataba de una transacción común. «Cierren las puertas principales», le dijo a su asistente con una voz que apenas disimulaba la urgencia, luego bajó un poco el auricular y añadió, «y llamen a la policía. Ahora mismo». Volvió a mirar a Danica con los ojos muy abiertos e inquietos, los mismos que se reservan para el peligro, como si ella hubiera puesto algo explosivo sobre su escritorio en lugar de una vieja libreta bancaria gastada. Esa libreta, de cuero agrietado por el tiempo y bordes suavizados por décadas, había pertenecido a su abuelo, Eugene Gross. Era la misma libreta que su madre había tirado a la basura de la cocina el día anterior, llamando la basura sin valor que debía haber permanecido enterrada con el anciano. Miriam Gross la había descartado con una mezcla de certeza, seguridad y una ira que llegó demasiado rápido para algo que supuestamente no significaba nada. Más tarde, Danica entendería esa ira por lo que realmente era, miedo. Pero en ese momento, sentada frente a un gerente de banco que temblaba, comprendió que algunos secretos no permanecen enterrados solo porque alguien exige silencio, y que algunas mentiras, por más cuidadosamente mantenidas que estén, con el tiempo desarrollan dientes. Para entender cómo había terminado en esa oficina, observando cómo la autoridad se desmoronaba en tiempo real, era necesario volver al principio, antes de las llamadas telefónicas, antes de los arrestos, antes de que la verdad rompiera todo lo que su familia creía sólido. Danica Gross tenía 31 años y vivía en Columbus, Ohio, donde su vida había sido predeciblemente ordinaria. Trabajaba como asistente legal en un pequeño bufete, un empleo con un salario modesto que exigía más precisión que pasión. Su auto tenía 12 años y hacía un ruido como si protestara por existir cada vez que giraba a la izquierda, y el radiador de su apartamento solo funcionaba cuando le daba la gana. Hasta esa semana, el conflicto más emocionante de su vida había sido discutir con su arrendador por reparaciones que nunca llegaban. Danica no era llamativa ni dramática, pero sí observadora. Notaba detalles que otros ignoraban. Escuchaba con atención. Hacía preguntas y no soltaba hasta encontrar respuestas. En el trabajo, esas cualidades la hacían valiosa. En su familia, la hacían incómoda. El funeral se celebró un martes, gris y frío, acorde al ambiente. Eugene Gross había fallecido a los 89 años en su modesta granja a 2 horas de la ciudad, un lugar con un porche envolvente y campos que se extendían sin fin hacia el horizonte. Para los de afuera, no era más que un anciano que había vivido en silencio y dejado poco atrás. Esa suposición le venía perfectamente a Miriam. El servicio fue pequeño, eficiente y emocionalmente estéril, organizado con la precisión de una reunión corporativa. Miriam creía que las emociones eran una debilidad, y los funerales no eran la excepción. Programó todo, 30 minutos para la ceremonia, 45 para la recepción y luego todos debían irse. Sin charlas prolongadas, sin dolor visible, sin lágrimas innecesarias. El catering venía de un lugar que claramente creía que la mayonesa debía estar en todo. Danica pensó brevemente que su abuela habría organizado una protesta desde el más allá solo por la ensalada de papa. Miriam, en cambio, parecía completamente satisfecha. El hermano de Danica, Wyatt, llegó 40 minutos tarde usando un traje que probablemente costaba más que el auto de Danica. Culpó al estacionamiento, a pesar de que la granja tenía un terreno de grava lo suficientemente grande como para albergar una feria. Abrazó a su madre, estrechó algunas manos y pasó la mayor parte de la recepción revisando su teléfono. Wyatt amaba sus inversiones, amaba hablar de ellas, amaba la forma en que el dinero reflejaba el éxito hacia él. No parecía especialmente triste, pero Wyatt nunca había sido hábil con las emociones que no le servían directamente. Danica se quedó a un lado, observando a su familia representar el duelo como actores que habían ensayado lo justo para parecer convincentes. Mientras las conversaciones a su alrededor giraban en torno a valores de propiedades y logística, sus pensamientos permanecían fijos en su abuelo.
Eugene Gross había sido contador durante 40 años, un hombre que entendía los números como otros entienden el lenguaje. Podía mirar un libro contable y ver patrones, intenciones e inconsistencias invisibles para la mayoría. También era jugador de ajedrez, paciente, estratégico y profundamente analítico. Le había enseñado a Danica cuando ella tenía 7 años, sentados en ese porche bajo el calor del verano, con un tablero de ajedrez entre ellos y vasos de limonada sudando sobre la madera. Eugene nunca apresuraba el juego. Le enseñó que el ajedrez no trataba de capturar piezas, sino de crear posiciones, tender trampas y esperar a que el oponente cometiera un error. Su frase favorita la acompañó mucho después de la infancia: la verdad es paciente. Puede esperar más que cualquier mentira. Durante años, Danica no la había comprendido del todo. Sonaba filosófica, abstracta. Solo más tarde la reconocería como una advertencia disfrazada de sabiduría. 2 semanas antes de su muerte, Danica había visitado a Eugene en la granja. Su cuerpo estaba frágil, pero sus ojos seguían agudos, enfocados, vivos de una manera que se sentía intencional. Le tomó la mano con una fuerza sorprendente y la acercó, susurrando cada palabra con cuidado, como si colocara piezas sobre un tablero. La libreta, dijo. En mi estudio. El libro de ajedrez. Solo tú, Danica. Prométemelo. Ella prometió sin entender por qué. Después del funeral, la familia regresó a la granja y Miriam comenzó de inmediato a recorrer las habitaciones hablando de vender la propiedad, calculando metros cuadrados, mencionando compradores como si Eugene ya fuera solo un recuerdo y no un hombre que acababa de ser enterrado. Wyatt asentía, agregando comentarios ocasionales. Era evidente que ya lo habían hablado antes. Danica se escabulló hacia el estudio de Eugene, una habitación pequeña llena de estanterías que olían a papel viejo y a un persistente tabaco de pipa. Encontró el libro de ajedrez de inmediato. Cuando lo sacó, se sintió demasiado pesado. Dentro, las páginas habían sido vaciadas, revelando la libreta. Curiosa y aún confiada, Danica la llevó a la sala. La reacción de Miriam fue inmediata y agresiva. Cruzó la habitación en 3 pasos, arrebató la libreta de las manos de Danica y la arrojó directamente a la basura. Esto es basura, espetó. Cuentas antiguas que no existen. Debería haberse quedado enterrada con él. Wyatt se rió y llamó sentimental a Danica. Intercambiaron una mirada breve y sutil. Danica la vio con claridad. Era la mirada que la gente comparte cuando guarda un secreto y teme que alguien se esté acercando demasiado. Esa noche, Danica no pudo dormir. Si la libreta no valía nada, ¿por qué tanta ira? ¿Por qué la urgencia de destruirla? Eugene no había susurrado instrucciones por accidente. Los contadores no extravían documentos. Los ajedrecistas no hacen movimientos descuidados. A las 5 de la mañana, Danica tomó una decisión. Volvería a la granja. La libreta seguía en la basura, y ella iba a descubrir por qué su madre quería enterrarla con tanta desesperación. Danica condujo de regreso a la granja antes del amanecer, con el mundo fuera del parabrisas bañado por esa luz tenue e incierta en la que todo parece más suave pero se siente más agudo. Mantuvo la radio apagada, no porque buscara silencio como consuelo, sino porque lo necesitaba para concentrarse. Eugene Gross nunca había sido descuidado, ni con los números, ni con los objetos, ni con las instrucciones susurradas como un código secreto. Había sido contador durante 40 años, el tipo de hombre capaz de detectar una discrepancia como un médico detecta un síntoma. También era jugador de ajedrez, lo suficientemente paciente como para esperar 10 movimientos a que la trampa se cerrara. Hombres así no esconden una libreta bancaria dentro de un manual de ajedrez ahuecado si no es importante. Y Miriam Gross, la madre de Danica, no arrebataba algo de las manos de otra persona y lo tiraba con esa clase de furia a menos que temiera lo que contenía. El trayecto duró 2 horas por carreteras grises de la mañana, y cuanto más se acercaba Danica, más segura estaba de que la verdad seguía en ese cubo de basura como un mensaje esperando ser recuperado. Cuando llegó,
la granja se veía exactamente igual que siempre, silenciosa, modesta y obstinadamente intacta, como si se negara a participar en el drama que la rodeaba. Los campos se extendían detrás de ella, vacíos e inmóviles, y el porche envolvente se alzaba como un testigo que había observado décadas de comportamiento humano y había aprendido a no impresionarse. Danica estacionó, comprobó si había otros coches, no había ninguno, y subió los escalones con la misma determinación cuidadosa que usaba en el trabajo cuando sabía que alguien mentía pero aún no tenía la prueba. Metió la mano bajo el tercer escalón del porche y sacó la llave de repuesto que Eugene siempre guardaba allí, un hábito pequeño y ordinario que de repente se sentía como parte de un plan mayor. Dentro, la casa guardaba un silencio pesado, no inquietante, sino vigilante, como una habitación que había oído demasiado y esperaba ver qué ocurría después. Danica fue directamente a la cocina. El cubo de basura estaba donde lo recordaba y, por un breve segundo, dudó, escuchando la voz de su madre en su cabeza: no andes hurgando en sus cosas, Danica. No es apropiado. La palabra apropiado siempre había sido el arma de Miriam, una forma de avergonzar la curiosidad hasta silenciarla. Danica la ignoró. Sacó la bolsa, se arrodilló en el suelo y comenzó a hurgar entre los restos del funeral, servilletas de papel, vasos de plástico, pozos de café y el olor agrio de las sobras. La escena habría parecido ridícula para cualquiera que la viera, una mujer adulta con estudios universitarios y un trabajo en un bufete de abogados hurgando en la basura al amanecer como un mapache decidido vestido de oficina. Pero Danica no se sentía ridícula. Se sentía despierta. Encontró la libreta cerca del fondo, oculta bajo servilletas usadas y migas, y la levantó con mano firme. La cubierta de cuero estaba gastada, los bordes deshilachados, el tipo de libreta bancaria antigua que uno esperaría que perteneciera a alguien de otra época. Pero cuando Danica la abrió, los detalles no encajaban con el disfraz. El formato del número de cuenta parecía demasiado moderno. Demasiados dígitos, demasiado limpio, demasiado preciso para algo que supuestamente era tan antiguo. Su pulso se tensó y entonces notó algo más, un pequeño pliegue en el lomo, apenas visible, como si el libro contuviera la respiración. Danica sacó con cuidado un diminuto papel doblado. La letra de Eugene era inconfundible, ordenada, disciplinada, deliberada, la escritura de un hombre que respetaba la documentación. La nota mostraba un número de cuenta y un mensaje que golpeó a Danica con claridad helada: no saben de esta. Pide el historial completo. No confíes en nadie de la familia. Solo tú, Danica. Lo leyó una vez, luego otra y una tercera, como si la repetición pudiera suavizarlo. No lo hizo. Las palabras no eran poéticas. Eran tácticas. No sonaban a un anciano confundido. Sonaban a un hombre haciendo su último movimiento. Danica hizo de inmediato lo que su trabajo le había enseñado: documentar. Fotografió la libreta, el número de cuenta y la nota desde varios ángulos. Subió las imágenes a la nube antes incluso de ponerse de pie. Las pruebas podían destruirse. Los archivos podían desaparecer. Pero las copias respaldadas eran obstinadas. Limpió la libreta con la manga, guardó todo con cuidado en su bolso y salió de la granja tan silenciosamente como había entrado, cerrando la puerta detrás de ella como si sellara una bóveda. En el camino de regreso a Columbus, las preguntas ardían como una fiebre baja. Si Miriam creía que la libreta no valía nada, ¿por qué había reaccionado como si fuera radiactiva? ¿Por qué necesitaba deshacerse de ella de inmediato? ¿Y por qué Eugene insistía en que Danica no confiara en nadie de la familia? Para cuando Danica llegó a casa, el cansancio se había convertido en una especie de alerta nerviosa. A las 10 de la mañana llegó la primera llamada. La voz de Miriam era dulce, demasiado dulce, cubierta de preocupación como un disfraz que rara vez usaba a menos que le beneficiara. Habló del funeral, de lo duro que había sido, de la familia uniéndose. Danica escuchó sin llenar los silencios, porque sabía que la gente revelaba la verdad cuando intentaba controlarla. Y efectivamente, el verdadero propósito de Miriam salió a la superficie.
No te llevaste nada de la granja, ¿verdad?, preguntó con aparente casualidad, como si fuera un pensamiento tardío. Todo pertenece ahora a la herencia. Tenemos que catalogarlo correctamente antes de la venta. Danica mantuvo la voz tranquila. Me llevé uno de los libros de ajedrez del abuelo, mintió con suavidad, haciéndolo sonar inofensivo y sentimental. Hubo una pausa, y Danica casi pudo oír a Miriam pensar, sopesar opciones, decidir hasta dónde presionar. Luego Miriam volvió a suavizar el tono. Está bien, dijo, y lo siguió con una advertencia disfrazada de consejo maternal. Pero no sigas hurgando en sus cosas. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Tu abuelo no era el mismo estos últimos años. Su mente se estaba yendo. Danica no dijo nada, pero por dentro la ira se encendió. 2 semanas antes, Eugene la había mirado a los ojos y le había dado instrucciones específicas. Eso no era confusión. Era claridad afilada por la urgencia. La segunda llamada llegó a las 7 de la tarde. El nombre de Wyatt apareció en la pantalla del teléfono de Danica como una alarma. Wyatt no la había llamado voluntariamente en meses. Cuando lo hizo, su voz era demasiado informal, demasiado amistosa, como si fueran cercanos. Hola, Danny, dijo, estirando el apodo como una cuerda destinada a atraerla hacia la comodidad. Mamá dijo que has estado preguntando por las cosas del abuelo. Solo quería asegurarme de que estás bien. Danica respondió con calma que estaba bien. Wyatt emitió un murmullo de falsa simpatía y luego condujo la conversación con precisión calculada. Sabes que el abuelo no tenía gran cosa, ¿no?, dijo. La granja, algunos muebles. Mamá se va a encargar de la venta. Yo me ocuparé de lo relacionado con la propiedad. No tienes que preocuparte por nada. No era una oferta. Era una declaración de propiedad. Miriam se queda con el dinero. Wyatt se queda con la propiedad. Danica recibe la sugerencia educada de mantenerse en silencio. Cuando Wyatt terminó con, déjalo pasar, Danny. Ya sabes cómo es mamá. No vale la pena pelear, Danica escuchó el mensaje oculto, deja de buscar. Después de colgar, se quedó sentada mucho tiempo, mirando la libreta y la nota. Miriam llamó a las 10. Wyatt llamó a las 7. 9 horas de diferencia, como si estuvieran coordinando comprobaciones, confirmando lo que ella sabía, asegurándose de que sus historias coincidieran. Danica abrió un cuaderno y anotó cada detalle, hora, palabras, tono, pausas, porque la memoria podía discutirse, pero los registros escritos no parpadeaban. Luego miró el número de cuenta moderno dentro de aquella vieja cubierta de cuero y decidió cuál sería el siguiente paso. Al día siguiente iría al banco. Pediría el historial completo. Y aquello que su familia había intentado enterrar, ella lo sacaría a la luz. Danica tomó un día personal del trabajo a la mañana siguiente, algo que rara vez hacía y que su jefe aprobó sin hacer preguntas porque ella nunca pedía favores que no hubiera ganado. Guardó la libreta, su identificación, el certificado de defunción de su abuelo y los documentos que probaban el vínculo familiar en su bolso con la precisión cuidadosa de alguien que prepara pruebas, no de quien va a hacer un simple trámite. El viaje a Millbrook duró poco más de 2 horas, tiempo suficiente para que la duda susurrara en los bordes de sus pensamientos. Tal vez esto no era nada. Tal vez Miriam tenía razón. Tal vez estaba persiguiendo sombras creadas por el duelo y la sospecha. Pero la duda nunca borra los hechos, y los hechos son pacientes. First Regional Savings había sido absorbido por una institución más grande años atrás, pero la sucursal principal seguía funcionando en el mismo edificio de pueblo pequeño de siempre, con una fachada de ladrillo desgastada por décadas de clima y costumbre. Millbrook parecía suspendido en el tiempo, con un solo semáforo y un restaurante que daba la impresión de no haber cambiado su menú desde los años 70. Danica estacionó, respiró hondo y entró. El vestíbulo del banco estaba en silencio, casi reconfortante en su normalidad. Se acercó al mostrador y deslizó la libreta hacia la joven cajera,
quien sonrió con cortesía y escribió el número de cuenta sin dudar. El cambio fue sutil pero inconfundible. La sonrisa de la cajera se tensó y luego desapareció. Miró la pantalla otra vez, tecleó con más cuidado y después se excusó con una calma ensayada que no lograba ocultar la confusión. Pasaron los minutos. Danica se sentó en una de las sillas de espera, con el bolso a sus pies, el pulso firme pero alerta. Miró el reloj. 10 minutos. 15. 20. La duda regresó, empujándola a sentirse tonta. Entonces apareció un hombre desde las oficinas del fondo, alto, con canas en las sienes, vestido con un traje que transmitía autoridad sin ostentación. Se presentó como Theodore Callegup, gerente regional, y le pidió a Danica que lo acompañara. Su oficina olía levemente a cuero y papel, el aroma de decisiones tomadas a puerta cerrada. Callegup tomó la libreta con un cuidado que parecía excesivo, como si pudiera reaccionar si se manipulaba mal. Sus manos temblaron ligeramente mientras la examinaba y, cuando se sentó, soltó un largo suspiro, como alguien que se prepara para el impacto. Señorita Gross, dijo eligiendo las palabras con cuidado, esta cuenta está marcada en nuestro sistema. Danica sintió que el estómago se le hundía, pero Callegup levantó la mano con suavidad. No por nada que usted haya hecho, continuó, sino por su historial. Explicó que, a pesar de la apariencia de la libreta, la cuenta no era antigua. Había sido abierta en 2010 y disfrazada deliberadamente con una cubierta vintage. Era un instrumento de ahorro a largo plazo con interés compuesto, sin movimientos durante 14 años. Callegup escribió una cifra en un papel y lo deslizó sobre el escritorio. Cuando Danica la vio, 2.147.832, el aliento se le escapó en un sonido que la sorprendió incluso a ella. La cifra no tenía sentido. Su abuelo había vivido de forma modesta, usando los mismos suéteres durante décadas, arreglando las cosas en lugar de reemplazarlas. $2 millones no encajaban con la historia que Miriam había contado con tanta seguridad. Callegup no parecía satisfecho. Parecía preocupado. ¿Hay más?, dijo. En 2015, alguien había intentado acceder a la cuenta utilizando documentos de poder legal de Eugene Gross. El papeleo parecía auténtico a primera vista, pero los sistemas de verificación del banco detectaron inconsistencias en las firmas. El acceso fue rechazado, registrado y conservado en los archivos de seguridad. Danica ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. ¿Quién intentó acceder? Callegup consultó sus notas. Miriam Gross, dijo con cuidado. La habitación pareció encogerse. Su madre había intentado llevarse el dinero y había fallado. Callegup hizo varias llamadas después de eso. Llegó una mujer del departamento de seguridad del banco, seguida por un representante legal. Se extrajeron archivos de los registros, tanto digitales como físicos. Lo que surgió no fue un solo acto de engaño, sino un patrón largo y metódico. Eugene Gross había heredado dinero de sus padres en los años 90 y lo había invertido con cuidado. Para 2009, después de que el padre de Danica muriera y Miriam se convirtiera en la cuidadora de Eugene, las cuentas existían, y Miriam las encontró. Durante los 5 años siguientes, las vació transferencia tras transferencia, retiro tras retiro, usando autoridad falsificada y convenciendo a los tribunales de que Eugene era mentalmente incompetente. Aproximadamente $1,5 millones desaparecieron. Eugene se dio cuenta, por supuesto. Era contador. Pero legalmente estaba atrapado. Miriam controlaba el acceso. Controlaba la percepción. Se había posicionado como la cuidadora devota mientras vaciaba en silencio el trabajo de toda una vida. Eugene no podía acudir a la policía sin pruebas, porque nadie le creería. Así que en 2010 hizo lo único que podía hacer. Escondió lo que quedaba. Abrió una nueva cuenta en secreto, transfirió lo que pudo, la disfrazó y no se lo dijo a nadie. Esa cuenta no era solo un ahorro. Era un bote salvavidas.
Era el último movimiento de ajedrez contra una jugadora que creía haber ganado la partida. Callegup miró a Danica con algo parecido al respeto. Hay una cosa más que debería saber, dijo. En 2019, Eugene presentó una denuncia formal por fraude ante el banco, afirmando que su nuera le estaba robando. Pero sin pruebas de activos a los que ella no estuviera autorizada a acceder, el caso quedó estancado. Callegup señaló la libreta. Esto, dijo, es la prueba que él no pudo presentar mientras estaba vivo. Danica finalmente comprendió la magnitud de lo que Eugene había hecho. No se había rendido. Había esperado. Había construido un caso y había dejado el movimiento final en sus manos. Cuando Callegup tomó el teléfono y dijo que necesitaban involucrar a las autoridades, Danica asintió. Había entrado al banco esperando tal vez respuestas, tal vez decepción. En su lugar, encontró $2 millones y la prueba de que su madre no solo era controladora, sino criminal. En algún lugar profundo dentro de ella, debajo del impacto y el dolor, Danica sintió que algo encajaba. La verdad había estado esperando. Y ahora estaba despierta. La policía llegó al banco en menos de 2 horas, no con luces intermitentes ni voces elevadas, sino con la precisión tranquila de personas que sabían exactamente a qué se enfrentaban. 2 detectives de la División de Delitos Financieros entraron en la oficina de Theodore Callegup con cuadernos en mano y una concentración profesional evidente. La detective principal se presentó como Tabitha Jefferson, una mujer de unos 40 y tantos años, de mirada aguda y voz firme que transmitía autoridad sin necesidad de alzar el tono. Escuchó mientras Callegup resumía el historial de la cuenta y luego dirigió su atención a Danica, pidiéndole que relatara todo desde el funeral en adelante. Danica habló con calma, describiendo las instrucciones de su abuelo, la reacción de su madre, el cubo de basura en la granja y la nota escondida en la libreta. Jefferson no la interrumpió. Cuando Danica terminó, la detective asintió lentamente y dijo algo que se le quedó grabado. El abuso financiero a personas mayores, explicó, era una de las formas de delito financiero de más rápido crecimiento, y en la mayoría de los casos los responsables eran familiares. Las víctimas están atrapadas, dijo Jefferson. Dependen de las personas que les están quitando todo. Y cuando intentan hablar, nadie les cree. Miró la libreta. Su abuelo se defendió de la única manera que pudo, con documentación, paciencia y tiempo. Durante los días siguientes, la investigación se amplió rápidamente. Los registros internos del banco confirmaron el intento fallido de acceso en 2015, con documentos escaneados, marcas de tiempo digitales y notas de seguridad que señalaban las inconsistencias en las firmas. Esos registros llevaron a los investigadores a otras instituciones donde Eugene había tenido cuentas, descubriendo un rastro que repetía el mismo patrón, fondos legítimos drenados lentamente bajo la apariencia de autoridad. 3 días después de su visita al banco, Danica recibió otra llamada que volvió a cambiarlo todo. La voz al otro lado de la línea era vieja pero firme. Lawrence Whitmore, abogado y amigo de Eugene Gross desde hacía más de 40 años, se presentó y explicó que Eugene le había dejado instrucciones explícitas. Si algo ocurría, debía contactar a Danica y solo a Danica. Nadie más de la familia debía ser informado. Danica condujo hasta la oficina de Whitmore esa misma tarde, con la mente acelerada por posibilidades que no estaba segura de querer confirmar. El despacho de Whitmore era pequeño y sobrio, lleno de estanterías de madera, diplomas enmarcados y la dignidad silenciosa de alguien que había dedicado décadas a un trabajo cuidadoso. La recibió con un apretón de manos firme y la condujo a su oficina, donde un grueso expediente esperaba sobre el escritorio. Su abuelo pasó 4 años construyendo esto, dijo Whitmore. Sabía que nadie le creería mientras estuviera vivo, así que se preparó para después. Dentro del expediente había un archivo meticuloso, copias de poderes notariales falsificados colocadas junto a las firmas auténticas de Eugene, registros de transacciones anotados con su propia letra, fechas, cantidades y notas explicando cada discrepancia. Al final había una declaración jurada notariada, fechada 2 años antes de la muerte de Eugene. En ella,
Eugene afirmaba estar en pleno uso de sus facultades y detallaba cómo Miriam había tomado el control de sus finanzas tras la muerte de su hijo, había convencido a médicos y tribunales de que era mentalmente incompetente, lo había aislado y había vaciado sistemáticamente sus bienes mientras se presentaba como una cuidadora devota. Sus últimas líneas nombraban a Danica como la única persona en la que confiaba para terminar lo que él no había podido. Danica lloró en esa oficina, no solo por tristeza, sino por el peso del reconocimiento. Su abuelo la había visto con claridad en una familia que a menudo la ignoraba. La siguiente llamada de la detective Jefferson llegó al día siguiente, y esta vez no se trataba solo de Miriam. Los investigadores habían rastreado el destino del dinero robado después de salir de las cuentas de Eugene. Ese rastro conducía directamente a Wyatt. Más de $600,000 habían sido canalizados a través de una empresa fantasma registrada con el segundo nombre de Wyatt. No había sido un beneficiario pasivo. Había participado activamente, blanqueando fondos y construyendo su estilo de vida con dinero robado a su propio abuelo. Investigaciones adicionales revelaron algo más que explicaba demasiadas cosas. Años antes, cuando murió la madre de Miriam, casi todos sus ahorros desaparecieron antes de que se pudiera cerrar la herencia. En aquel entonces hubo sospechas, pero no pruebas. Eugene conocía esa historia. Por eso nunca confió en Miriam, por eso fue tan cauteloso, tan metódico y por eso se preparó con tanto cuidado. Jefferson pidió a Danica que cooperara plenamente, lo que significaba algo difícil, guardar silencio. Durante 2 semanas, Danica asistió a cenas familiares, respondió llamadas y fingió que no pasaba nada mientras los investigadores finalizaban las órdenes y construían casos irrefutables. Sentarse frente a Miriam y Wyatt se sentía irreal. Hablaban de la venta de la granja, de planes futuros, de inversiones y de molestias cotidianas con la seguridad de quienes creían que el pasado estaba enterrado para siempre. Miriam incluso apartó a Danica una noche y le habló en voz baja sobre la unidad familiar, sobre cómo Eugene habría querido que permanecieran unidos. Danica asintió, ocultando la verdad tras una neutralidad estudiada. Cuando llegaron los arrestos, fueron rápidos y simultáneos. Miriam fue detenida en su casa temprano por la mañana, aún con una taza de café en la mano, su compostura finalmente resquebrajándose mientras se le leían los cargos. Wyatt fue arrestado en su oficina, delante de colegas que vieron derrumbarse la imagen cuidadosamente construida. Los procedimientos judiciales posteriores fueron metódicos y devastadores. Médicos testificaron que Eugene estaba mentalmente sano. La declaración de incompetencia se desmoronó bajo el escrutinio. El intento de Wyatt de desvincularse fracasó cuando los documentos corporativos y las transferencias financieras hablaron más fuerte que sus excusas. El juez condenó a Miriam a 7 años de prisión federal y a Wyatt a 3, ordenando la restitución total. Danica no sintió triunfo, solo una silenciosa sensación de cierre. La verdad había esperado. Y cuando por fin se sostuvo, no necesitó fuerza, solo pruebas y tiempo. Después de la sentencia, la vida no se transformó de inmediato en algo luminoso ni celebratorio, y Danica comprendió rápidamente que la justicia, una vez cumplida, deja tras de sí un silencio que resulta extraño más que triunfante. La sala del tribunal se vació, los reporteros se dispersaron y la maquinaria legal que había retumbado durante meses se redujo a trámites y procedimientos. Miriam Gross fue escoltada fuera sin mirar atrás, con la postura rígida y el rostro fijo en la expresión de alguien que aún creía haber sido perjudicada en lugar de expuesta. Wyatt evitó por completo la mirada de Danica, su antigua seguridad sustituida por algo más pequeño y frágil. Cuando Danica salió al aire frío de febrero, no sintió alivio, sino liberación, como un músculo que se relaja después de haber estado tenso durante demasiado tiempo. La detective Jefferson la encontró en el pasillo y le dijo, sencillamente, que su abuelo estaría orgulloso. Danica le dio las gracias, comprendiendo que el orgullo no era la palabra correcta para describir lo que Eugene había orquestado. Esto nunca había sido una cuestión de ganar, sino de poner fin a una mentira a la que se le había permitido respirar durante demasiado tiempo. En las semanas siguientes comenzaron los procesos de restitución.
Se congelaron cuentas, se incautaron bienes y la granja que Miriam ya había vendido mentalmente para su propio beneficio fue devuelta a la herencia a la que pertenecía. Lawrence Whitmore gestionó las transiciones legales con discreción y eficacia, tal como Eugene lo había previsto. Cuando se completó el papeleo, Danica conoció el verdadero alcance de lo que le habían dejado. El testamento de Eugene, redactado cuidadosamente y protegido durante años, la nombraba beneficiaria única. Miriam y Wyatt quedaban excluidos de forma explícita, no por rencor, sino con explicaciones documentadas adjuntas. Sumando la cuenta oculta y los bienes recuperados, la herencia superaba los $2 millones. La cifra parecía irreal, abstracta, como un dato que le importaría a otra persona. Lo que realmente importaba para Danica era el sobre que Whitmore le entregó cuando todo terminó. Era delgado, escrito a mano e inconfundiblemente de Eugene. Whitmore explicó que Eugene había insistido en que la carta solo se entregara a Danica después de concluir el caso, cuando pudiera comprenderla sin que la duda o la ira nublaran su significado. Danica la abrió despacio, consciente de que lo que contenía tenía más peso que cualquier cifra. La letra de Eugene llenaba las páginas con una precisión serena. Escribió sobre por qué la había elegido, sobre haber visto a Wyatt absorber los valores y atajos de Miriam, sobre reconocer patrones mucho antes que los demás. Escribió que la esperanza no era una estrategia y que, como contador, confiaba más en la documentación que en el optimismo. Admitió que había sabido del robo casi desde el principio y describió la trampa en la que se había visto obligado a vivir, con la autoridad legal arrebatada y su credibilidad destruida mientras el mundo sonreía a la persona que lo dañaba. Se disculpó por la carga que había puesto sobre Danica, por pedirle que cargara con la verdad aunque eso fracturara a la familia. Pero también le dijo que confiaba plenamente en ella porque hacía las preguntas que otros tenían miedo de formular. Le recordó su frase favorita, escribiéndola una última vez como explicación y cierre: la verdad es paciente, puede esperar más que cualquier mentira. Danica lloró en la oficina de Whitmore, no solo por tristeza, sino por algo más cercano a la sanación. Por primera vez, se sintió completamente vista. Pasaron 6 meses. Danica dejó su trabajo en el bufete sin amargura, pagó sus deudas y compró un local estrecho en el centro, con grandes ventanales y buena luz. Abrió una librería, llenándola de estanterías, rincones tranquilos y aroma a café. La llamó Gros Pages, una elección que habría hecho sonreír a Eugene. En el rincón del fondo colocó una mesa de ajedrez con 2 sillas y un tablero siempre preparado, las piezas listas. Sobre ella colgó una fotografía enmarcada de su abuelo y, a su lado, su frase favorita. Los clientes entraban y salían sin saber que la tienda en sí era el movimiento final de una larga partida jugada con paciencia durante años. Algunas tardes, desconocidos se sentaban en la mesa de ajedrez y dudaban antes de hacer su siguiente movimiento, y Danica los observaba con silenciosa comprensión. Miriam escribía cartas desde la prisión, páginas largas y desordenadas llenas de reproches, justificaciones y exigencias de perdón. Danica nunca respondió. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. El mundo de Wyatt se desmoronó rápidamente. Su esposa se divorció de él, su reputación profesional se desintegró y, cuando finalmente salió de prisión, cargaba con un historial que lo seguía a todas partes. Las personas que habían construido sus vidas sobre el engaño lo perdieron todo. Danica ganó algo más silencioso y más fuerte. Tenía paz, propósito y la certeza de que Eugene Gross nunca había sido indefenso, solo paciente. Cada noche, al cerrar la librería y apagar las luces, Danica sentía la calma seguridad de una historia que había terminado exactamente como debía. A medida que los meses siguieron pasando, Danica descubrió que la estabilidad tenía su propio ritmo, más silencioso que el caos pero mucho más duradero. La librería se integró en la rutina del vecindario, convirtiéndose en un lugar al que la gente regresaba no por obligación, sino porque se sentía segura permaneciendo allí. La luz de la mañana se filtraba por los grandes ventanales frontales y dibujaba patrones lentos sobre el suelo de madera, y Danica aprendió el consuelo de abrir la puerta cada día sabiendo exactamente qué la esperaba dentro. Mantenía registros meticulosos sin pensarlo, anotando inventario,
controlando gastos y planificando eventos con semanas de anticipación. No era un hábito nacido del miedo, sino de una disciplina heredada, la misma que Eugene había practicado toda su vida. Algunas tardes, cuando el negocio disminuía, se sentaba en la mesa de ajedrez y recolocaba las piezas, recordando cómo su abuelo insistía en que el tablero siempre debía estar correctamente dispuesto, como si la preparación en sí tuviera un significado. Organizaba pequeñas veladas de ajedrez una vez por semana, reuniones informales donde desconocidos se volvían cercanos entre movimientos cuidadosos y conversaciones tranquilas. Observar a las personas dudar antes de comprometerse con una jugada le recordaba todo lo que Eugene le había enseñado sobre la contención y la previsión. La tienda se convirtió en algo más que un negocio, se transformó en una continuación viva de su paciencia. De vez en cuando, noticias sobre el caso reaparecían en rumores y artículos que lo presentaban como una advertencia, otro ejemplo de confianza familiar traicionada. Danica nunca corrigió detalles ni añadió comentarios. Comprendía que la verdad no necesitaba defensa una vez que se sostenía sobre bases firmes. Una tarde, la detective Jefferson pasó por la librería con el pretexto de comprar un libro, aunque ambas sabían que era algo más que eso. Se sentaron cerca de la mesa de ajedrez y hablaron brevemente sobre otros casos, sobre cuántas veces historias similares quedaban sin resolución. Jefferson confesó que lo que más la había marcado era la contención de Eugene, la forma en que se negó a destruirlo todo desde la ira y eligió esperar. La mayoría de las personas no tienen ese tipo de resistencia, dijo. Danica asintió, sabiendo que la resistencia era algo que Eugene había cultivado deliberadamente, como intereses que se acumulan en silencio con el tiempo. A medida que cambiaban las estaciones, Danica notó lo poco espacio que su madre ocupaba en sus pensamientos. Las cartas seguían llegando ocasionalmente, cada una más breve que la anterior, con un tono que pasaba de la acusación a la negociación y luego al agotamiento. Danica las guardaba sin abrir en un cajón debajo de la caja registradora, no por crueldad, sino porque reabrir ese capítulo no tenía ningún propósito. Comprendió que el perdón no exigía volver a entrar. Wyatt nunca volvió a contactarla. Su ausencia se sentía definitiva, no trágica. Había pasado demasiados años ajustándose a personas que veían su curiosidad como una amenaza. Ese capítulo había terminado. En el aniversario de la muerte de Eugene, Danica cerró la tienda más temprano y condujo sola hasta el cementerio. No llevó flores. En su lugar, llevó el libro de ajedrez ahuecado, ahora vacío, con su propósito cumplido. Se sentó en un banco cercano y le habló en voz baja, contándole sobre la tienda, sobre las personas que jugaban ajedrez allí, sobre cómo sus lecciones resonaban en sus decisiones diarias. Le dijo que por fin entendía por qué había esperado en lugar de luchar abiertamente, porque había confiado más en las pruebas que en la indignación. Al levantarse para irse, no sintió pesadez, solo una calma constante. De vuelta en Gros Pages, la vida continuó desarrollándose en pequeños gestos llenos de sentido. Una vez, una niña se sentó en la mesa de ajedrez con el ceño fruncido por la concentración, insegura de su próxima jugada. Danica acercó una silla y le explicó cómo cada pieza tenía importancia y cómo la paciencia, a menudo, valía más que la velocidad. Mientras la niña escuchaba, Danica oyó la voz de Eugene en su memoria, tranquila y segura. La verdad es paciente. Puede esperar más que cualquier mentira. Por primera vez, esa frase ya no se sentía como una lección ni como una advertencia. Se sentía como una promesa ya cumplida. Danica cerró la librería esa noche, apagó las luces y salió a la calle silenciosa con la certeza de que algunas partidas se ganan no por la fuerza, sino por negarse a mover hasta que llegue el momento adecuado. Con el tiempo, Danica llegó a comprender que los finales rara vez se anuncian como tales, simplemente dejan de exigir atención. Gros Pages siguió creciendo en silencio, no hasta convertirse en un imperio ni en un titular, sino en algo mucho más duradero, un lugar entretejido en los hábitos cotidianos de personas que valoraban la quietud, la reflexión y la honestidad. La tienda organizaba lecturas, pequeños eventos comunitarios y partidas informales de ajedrez que se prolongaban más de lo previsto porque nadie sentía prisa por marcharse.
Danica observaba cómo nacían amistades entre páginas leídas y piezas movidas, y reconocía los mismos patrones sutiles que su abuelo le había enseñado a ver. Las personas se revelaban no en grandes gestos, sino en las pausas entre acciones, en aquello que protegían, en lo que evitaban. Se descubrió a sí misma menos interesada en las explicaciones y más atenta al comportamiento, un cambio que se sentía natural más que aprendido. En ocasiones, alguien reconocía su nombre por algún artículo o resumen judicial y hacía preguntas cautelosas, sin saber si la curiosidad sería bien recibida. Danica respondía con cortesía pero de forma breve, manteniendo el foco en el presente y no en el pasado. Había aprendido que revivir la historia no le añadía significado, el significado ya estaba integrado en el desenlace. En noches tranquilas, después de cerrar, Danica a veces revisaba los viejos documentos que Eugene había dejado, no por necesidad sino por respeto. La precisión de sus notas seguía impresionándola, la forma en que cada cifra estaba respaldada y cada afirmación anclada en pruebas. Nunca había escrito desde la emoción, ni siquiera al documentar la traición, había escrito con claridad y deliberación, como si creyera que la claridad en sí misma era un acto de resistencia. Esa disciplina la había moldeado más de lo que imaginaba. Cuando surgían desafíos en su propia vida, los abordaba del mismo modo en que Eugene había enfrentado el engaño, observando primero, documentando después y actuando solo cuando el camino era inconfundible. Ese enfoque la protegió de conflictos innecesarios y le permitió construir relaciones basadas en la transparencia y no en la obligación. Una noche, Lawrence Whitmore visitó la tienda sin avisar. Recorrió los estantes en silencio antes de acercarse al mostrador y decirle que planeaba jubilarse pronto. Comentó que a Eugene le habría gustado la librería, no porque llevara su nombre, sino porque reflejaba intención y no ostentación. Whitmore admitió que, en todos sus años ejerciendo la abogacía, rara vez había visto a alguien soportar una traición sin volverse amargo. Danica sonrió con suavidad y dijo que la amargura requería más energía que la paciencia. Whitmore se rió al instante, reconociendo la influencia de Eugene. Después de que se marchó, Danica comprendió hasta qué punto el pasado se había asentado en algo estable y no pesado. No quedaban preguntas sin resolver ni necesidad de confrontación. Incluso la granja existía ahora solo como un recuerdo, vendida a una familia que la restauró con cuidado, sin saber que sus paredes tranquilas habían albergado una larga guerra silenciosa. Danica no sintió ningún deseo de volver allí, el porche vivía intacto en su memoria. En una tarde lluviosa, un hombre se sentó en la mesa de ajedrez y jugó solo, reiniciando el tablero cada vez que perdía y estudiando las posiciones con tranquila determinación. Danica lo observó desde detrás del mostrador y reconoció algo familiar en su paciencia. Cuando él finalmente notó su mirada, sonrió y dijo que estaba intentando aprender a pensar con anticipación en lugar de reaccionar. Danica asintió y le dijo que pensar a largo plazo a menudo significaba aprender cuando no moverse en absoluto. Él le dio las gracias, como si hubiera recibido algo valioso. Momentos así le recordaban que las lecciones de Eugene no estaban limitadas por la sangre ni por la herencia, vivían allí donde se practicaba la paciencia. Una noche tarde, después de cerrar, Danica sacó la carta de su abuelo por última vez y la leyó despacio. Notó algo que antes no había percibido, no en las palabras, sino en su estructura. Eugene no había escrito para justificar sus decisiones ni para buscar validación, había escrito para transmitir responsabilidad hacia adelante, confiando en que sería llevada con cuidado. Danica dobló la carta y la colocó de nuevo en su sobre, sabiendo que ya no necesitaba volver a ella, el mensaje ya había cumplido su propósito. Al apagar las luces y cerrar la puerta, Danica sintió la certeza tranquila que definía su nueva vida. Quienes se habían apoyado en mentiras habían perdido el suelo bajo sus pies. El hombre que confió en la paciencia había ganado sin alzar nunca la voz. Y ella, la nieta que hacía preguntas cuando otros miraban hacia otro lado, había aprendido que la verdad no se apresura, no suplica y no se quiebra. Espera. Y cuando finalmente se levanta, lo hace en sus propios términos, completa e irrefutable. Al final, Danica comprendió que la historia de su abuelo nunca había tratado realmente de dinero, herencias ni siquiera de justicia en el sentido legal,
sino de la dignidad preservada a través de la paciencia cuando la fuerza habría fracasado. Mucho después de que las fechas judiciales se desvanecieran en la memoria y el caso dejara de ser mencionado por desconocidos, la estrategia silenciosa de Eugene Gross siguió moldeando sus días de formas sutiles pero inconfundibles. Gross Pages llevaba ya el tiempo suficiente abierta como para sentirse establecida y no nueva, y a Danica le gustaba así. Le gustaba que la gente confiara en el lugar sin cuestionarlo, como se confía en un puente bien construido sin necesidad de ver cada tornillo. Algunas mañanas llegaba temprano, antes del primer cliente, y se detenía junto a la mesa de ajedrez ajustando las piezas incluso cuando ya estaban perfectamente alineadas. No era superstición, era un ritual que le recordaba que la preparación importaba incluso cuando nadie estaba mirando, una lección que había aprendido de Eugene con más claridad que de cualquier otra persona en su vida. La comunidad alrededor de la tienda había crecido de forma orgánica, sin publicidad ni ambición, y Danica entendía que eso también reflejaba la filosofía de su abuelo: las cosas que perduran rara vez se apresuran. A veces se sorprendía preguntándose si Eugene había sabido hasta dónde llegaría su plan final, había construido pruebas para exponer el mal, pero también había creado el espacio para que ella pudiera vivir libre después, sin la carga de dudas sin resolver. Esa comprensión asentó algo profundo en su interior. Ya no se sentía responsable de reparar el daño que Miriam y Wyatt habían causado más allá de asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Las consecuencias que enfrentaron no eran obra suya, sino el resultado natural de decisiones tomadas una y otra vez sin contención. Danica dejó de ver la historia como una traición y comenzó a verla como una inevitabilidad. Las mentiras acumulan peso y, con el tiempo, colapsan bajo él. En las noches tranquilas, cuando las luces de la tienda se atenuaban y la calle exterior se sumía en la quietud, Danica pensaba a veces en la versión de sí misma que había sido antes del funeral, una mujer capaz y observadora, discretamente insatisfecha, que percibía que algo no encajaba en la historia de su familia pero carecía de pruebas para desafiarlo. Ahora sentía compasión por aquella Danica, porque el camino recorrido no había sido uno que hubiera elegido voluntariamente, pero sí uno que había aclarado todo. Ya no dudaba de sus instintos ni se disculpaba por hacer preguntas, el costo del silencio había quedado demasiado claro para ignorarlo. La última carta de Miriam llegó casi un año después de la sentencia, enviada por canales legales y más delgada que las anteriores. Danica reconoció la letra al instante pero no la abrió, y la colocó en el mismo cajón bajo la caja registradora donde descansaban las demás. Algunas personas creen que el cierre llega con la confrontación o con el perdón dicho en voz alta, pero Danica entendió que para ella el cierre venía de la coherencia: vivía bien, vivía con honestidad y no permitía que la manipulación tuviera acceso a su atención, y eso era suficiente. El nombre de Wyatt apareció una vez más de forma indirecta, a través de un conocido que mencionó que luchaba por reconstruir su vida tras la prisión. Danica no sintió satisfacción ni lástima, solo distancia, porque sus decisiones lo habían llevado exactamente a donde habían conducido y su responsabilidad había terminado cuando la verdad salió a la luz. Una tarde, un cliente habitual preguntó por la frase enmarcada sobre la mesa de ajedrez. Danica explicó que era la favorita de su abuelo, y el cliente sonrió diciendo que sonaba sabia. Danica estuvo de acuerdo, pero añadió que la sabiduría no siempre es ruidosa ni impresionante, a veces simplemente parece esperar. Ese comentario permaneció con ella mucho tiempo después, y comprendió que Eugene nunca había intentado convencer a nadie de su sabiduría, sino que había confiado en que el tiempo la revelara. Cuando las estaciones cambiaron de nuevo, Danica organizó una pequeña reunión de aniversario para la tienda, y amigos, clientes y vecinos llenaron el espacio hablando en voz baja, riendo suavemente y moviéndose con naturalidad entre estanterías y sillas. No hubo discursos ni explicaciones, y al observar la escena Danica entendió que ese sentido de pertenencia sin esfuerzo era la verdadera herencia que Eugene le había asegurado: no solo riqueza, sino autonomía; no victoria, sino paz. Más tarde, cuando todos se fueron y la puerta quedó cerrada, Danica se quedó sola en la tienda mirando la fotografía de su abuelo y le dio las gracias en voz alta, no por el dinero ni siquiera por la justicia, sino por haber confiado en ella cuando habría sido más fácil no hacerlo, porque había aprendido que la confianza es el movimiento más deliberado de todos. Apagó las luces, salió a la calle silenciosa y sintió el raro consuelo de saber que no quedaba nada pendiente.
la verdad había esperado, había soportado la duda, el silencio y años de cuidadosa contención, y cuando por fin se sostuvo, no necesitó ira ni venganza para mantenerse, se sostuvo porque era real, y Danica Gross avanzó con ella, no cargando el peso del pasado, sino la serena certeza que solo llega cuando la paciencia ha cumplido su trabajo.